ya lo vimos y ya más o menos tienen una idea. Si alguien ha agarrado los PDF o sus apuntes o sus notas o lo que tengan, pues ya más o menos se da una idea. Les voy a preguntar por lista y les voy a poner nota buena o nota mala, si me contestan o no. Por ejemplo, Abad Ramírez, Sí, profe, dígame. dime ¿qué es una cantidad escalar? ¿No sabes? Y consta de un número y una unidad. Lo estás leyendo, ¿verdad? No, profe. Sí, está bien así. A ver, tú, Alpizar, Sí, profe. dime qué es una cantidad vectorial. No, no recuerdo bien, pero mm, pues no sé si tenga que ver algo por magnitud o algo así. No recuerdo bien. Pues prefiero que sean honestos y me digan que no recuerdan a estar leyendo. Eso les indica que tienen que ponerse a estudiar, ¿no? Sí, profe. Entonces, la cantidad vectorial es aquella que tiene magnitud y una dirección. Ah, ¿Sí? sí. Sí, no me acordaba bien. Bueno, a ver, tú, Gerardo García, dime un ejemplo de cantidad escalar. ¿Cómo? Pues claro que sí, se va a decir por todas las direcciones de la mesa. Pues no, pues sí, ya la regaste. A ver, Barbosa, Sí, dime un ejemplo de cantidades vectoriales. ejemplo de cantidades vectoriales. Ajá. Mm, no sé, no me acuerdo. O sea que nunca has repasado vectores. Beltrán, Beltrán, no vino. Camarillo, Aquí estoy, profe. dime que un ejemplo de una cantidad vectorial, ¿cuál sería? Ah, eh, mm, no sé, profe. ¿Peso? Peso es de ¿Escalar? escalar. Ah, Campero, Chávez, Yo, profe, la velocidad ¿Qué sería pasó, una profe? cantidad vectorial. pues sí, la velocidad, el desplazamiento, fuerza, y una dirección, ¿no? aceleración, que tienen dirección, magnitud y dirección. También el tiempo, ¿no, profe? El tiempo es escalar. Es escalar, exactamente. Ah, Póngase a repasar esos detalles de teoría, porque si no entienden eso, pues no van a entender nada de lo que sigue. Por eso les doy un poco de teoría para que se la aprendan. No es mucha. He eliminado la paja y les he puesto lo esencial, digamos, para que lo anoten. Ahora usen cuando menos esos apuntes que le estoy dando. Son mis apuntes de los que le estoy dando en PDF.
No se los doy en Word porque la verdad no los he hecho. Apenas estoy haciéndolos. Entonces, pues úsenlos, léanlos. Yo creo que sí pueden leer ahí, ¿verdad? O nadie sabe leer la letra manuscrita. Es que luego como que se confunden mucho las letras, profe, como que se parecen unas a otras y bueno, yo al menos en mi caso me confundo a veces la E y la I. Es que como que escriben manuscrita, ¿no, profesor? Pues está manuscrita. Por eso se confunden con la E y con la I, pero la diferencia es que pues, la I tiene un punto arriba. Pues sí, si no tiene punto. La L es más larga, entonces. Exacto, la I tiene un punto arriba y la E no, aunque esté medio pegadita, pues no, si no tiene punto, y además, pues tengan un poquito de imaginación y vean qué palabra es, ¿no? Las del Aquí estoy kinder. viendo, por ejemplo, aquí dice, tienen magnitud y dirección, diferente dirección. Si las otras son igual dirección o misma dirección, las otras son de diferente dirección. Y así, entonces, necesitan ponerse a repasarle. Por ejemplo, aquí, dos rectas paralelas con la misma dirección. Si ahí dice misma dirección, pues yo sé que la primera es la I y así, ¿no? O sea que nada más es un poquito de que se pongan a pensarle. Estas son dos rectas paralelas con dirección diferente, ¿verdad? Entonces, abusados y pónganse a machetear, a estudiar, porque si no estudian y quieren aprender nada más, o digo, sí, aprender nada más viendo, pues no somos tan inteligentes como para captar exactamente todo. Es más, ni yo lo capto así de cosas que no conozco, pues tengo que ponerme a estudiarle, ¿no? No queda de otra. Bueno, entonces miren, de esto es de la introducción, digamos, de vectores. Ya también vimos que se pueden formar ángulos. Por ejemplo, este es el ángulo teta, que como lo puse es de 90 grados. Este es pues no sé, a lo mejor de 45 y este otro ponle de 45, ¿no? Para que sean los 180. Entonces, vamos a ver otro de los temas, dice componentes de un vector. ¿Sí recuerdan que les pedí que repasaran vectores, que los estudiaran? No les dio tiempo. ¿Quién sí repasó? Yo también con los apuntes, un poco. Igual yo, profe. Sí, yo también. Bueno, pues sí, necesitan ponerse a repasarle, porque no queda otra. A eso vienen, a eso van a la escuela a estudiar, pues hay que hacerlo nada más, ¿no? Porque si yo voy a un trabajo a divertirme, pues no me pagan. Entonces, si voy a un trabajo, pues voy a trabajar y tengo que hacer mi trabajo. Ustedes están estudiando, pues tienen que estudiar. Bueno, entonces, les había dicho yo que un vector cualquiera, un vector B, tiene dos componentes. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Aquí está el origen. Tiene una componente en X, ¿no? Y tiene una componente en Y. Este sería BX y esta BY, ¿no? Entonces la resultante sería igual a la suma de sus dos componentes. Aquí, por ejemplo, va a haber un ángulo. Entonces sería la componente en X. ¿A qué sería la componente en X? ¿A qué sería igual? A BX. Bueno, B en sí sería igual a BX más BY, ¿no?
o sea, la suma de sus dos componentes. Pero la componente Bx, ¿a qué sería igual? A ver qué. Esta es B, ¿no? ¿A qué sería igual? Ya se va a acabar el tiempo, profe. Sí, regresa. Tenemos aquí un ángulo. Esta es la resultante y sus dos componentes, ¿no? Un vector B y sus dos componentes. A ver, García Sánchez, dime a qué sería igual la componente Bx. Se hacen los sordos para no contestar. García Soto. Perdón, profesor, es que trabó mi computadora. ¿Qué pasó? Que me digas a qué es igual la componente de Bx. Bx. En base al ángulo, claro. A ver, dime, porque pues esto ya lo vimos, no sé. Y yo les pregunté si habían entendido y nadie me dijo que no. A ver, ¿a qué es igual? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Esto qué es? Exacto, ¿y a qué es igual ese cateto adyacente? Profe, es El por coseno y el coseno de alfa. de alfa. A ver, si es cateto adyacente, ¿qué función vas a usar tú, Abundis? Coseno. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Yo les estoy pidiendo el cateto adyacente, que sería Bx, y este es B, ¿sí o no? La hipotenusa es esta. Les he dicho que es el lado opuesto al ángulo recto, es el cateto, es la hipotenusa. Entonces, yo te estoy pidiendo Bx, ¿a qué es igual? A ver, sobre coseno de A ver, alfa. Abundis. ¿No sabes despejar? Coseno sobre B. ¿Cómo? No, pues no, a ver, tú, ¿A hipotenusa por coseno? ¿es qué? A ver, dilo bien. ¿Hipotenusa por coseno? Coseno de alfa. A ver, Servín, diles. Esa B sobre coseno de alfa. Sé lo que él dijo. Es lo que dijiste, ¿no? Sí, profe. Pues estás mal. ¿Por qué? Bueno, ¿me explica por qué, por favor? Sí. Mira. ¿Estás de acuerdo que el cateto adyacente es Bx, ¿no? Aquí en la Sí. figura. La hipotenusa es B, esta. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Ahora yo te estoy pidiendo este. ¿Sí? Entonces, yo tengo que despejar a este porque yo te lo estoy pidiendo. Entonces me queda que este lo dejo ahí. Este me sobra.
Aquí lo paso al otro lado. Está dividiendo. ¿Cómo lo paso al otro lado? Ah, multiplicando. Y yo lo... ¿Quién? Bueno, entonces no te entendí. Pero así es, ya entendiste tú, Servín, ¿por qué? Sí, profe, es que yo lo dividí Y en eso lugar de es lo que yo ya multiplicarlo. quiero que ustedes lo hagan mentalmente. Ustedes saben que es coseno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en la mente pasan acá y ya me dicen Bx es igual a B por coseno de alfa. ¿A poco eso es tan difícil? No, profe, Pues abusados, gracias. ¿sí? Entonces esto está mal, ¿no? Entonces esto es B coseno de alfa. Y ahora, a ver, no hable nadie hasta que me diga que no sabe. Ya le pregunto al que esté hablando o que quiera contestar. Hernández Jiménez, Presente. dime a qué sería la componente BY igual. A la hipotenusa por el seno del ángulo. Siempre díganme la hipotenusa, ustedes saben que es B. Díganme B por seno de alfa. ¿Sí? Sí, profe. Que a lo mejor yo no sé cuál es la hipotenusa. Entonces, abusados de esos detalles los están usando o los usamos o los hemos usado en problemas que hemos resuelto. Sí, recuerdan, para las componentes de un vector. Se los he dejado en los exámenes que les he puesto, han resuelto eso. Pero entonces no sé cómo lo resolvieron si no se acuerdan. Entonces, son cosas básicas, simples e importantes, que además ya debieron haberlos visto desde secundaria o desde prepa o nivel medio superior. Entonces, necesitan ponerse a estudiar un poquito más porque sí, les está fallando mucho lo importante. Bueno, ahora de aquí yo voy a extraer este triángulo. Sería así. Este sería el ángulo alfa. Este sería BX. Este sería BY. Y este sería B. ¿Sí? Esta BY la paso acá y es este. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo las componentes en Bx, By. Entonces quiere decir que son vectores, vector, vector y vector, ¿sí? Y también este otro es vector, que les había dicho yo que la resultante era igual a la suma de sus componentes, ¿no? Bx y By. Esta es igual a la suma de los dos, pero cada una de ellas es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice cómo saco la magnitud de este vector resultante? Elevando al cuadrado bx más by al cuadrado, todo con raíz. ¿Quién habló? Chávez. Está bien, entonces ahí quedaría la magnitud, ¿verdad? Y para sacar bx, pues ya sé que lo tengo que usar por esto. Para sacar by, pues por esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque Sí. me van a dar datos. Me van a dar datos de la resultante y el ángulo. Entonces, pues ya con eso yo ya puedo obtener todo. Ahora, a ver, Zamora, Diga. dime, por favor, cómo puedo obtener yo
la dirección de esta resultante, de esta B. Sería tangente a la -1 de BY sobre Bueno, BX. alfa, ¿no? El ángulo Perdón. El ángulo alfa. alfa igual a tangente a la -1 de qué? BY arriba sobre BX. BY sobre BX. Sí, Sí, está bien. Gracias. sí, ¿de qué? ¿Ya están de acuerdo todos con eso? Eso es lo básico del tema este. ¿Sí? Es lo básico que tienen que aprenderse. Sobre todo las componentes. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, no les queda otra que ponerse a estudiar un poquito. Profe, una pregunta, ¿para qué dijo que era esta última fórmula? Es que se me tramó mi compu. Esta es para la magnitud de la resultante La de abajo. y este es para la dirección de la resultante. Gracias. Ahora otra cosa que también, ¿ya puedo borrar esto? Sí. Sí, profe. Vamos a ver ahorita y a ver si nos alcanza el tiempo para ver un ejemplo, ¿no? Suma de vectores. En este caso, precisamente como en las componentes, es casi lo mismo. Yo tengo aquí mi vector B1, allá era BX, en horizontal, ¿no? Más el siguiente vector. Acuérdense que les había dicho yo que primero va el primer vector, del origen para allá, y a continuación de él va el segundo, ¿sí? Entonces, el segundo lo ponemos aquí, si es que tiene un ángulo. Y si no tiene ángulo, pues van a ser colineales, ¿no? Entonces, este sería el vector B2. Ahora, Lagunas, Patiño. No está. López Suárez. Presente. Dime de dónde a dónde iría la resultante de estos dos vectores, o sea, la suma de esos dos vectores, gráficamente, claro. Lo estamos haciendo aquí gráficamente. ¿Hacia dónde iría la suma? ¿Cómo pongo ahí la resultante? Que es la suma de los dos vectores. ¿De dónde a dónde va la resultante? ¿De B1 a B2? Dime exactamente de dónde a dónde. Porque yo la puedo poner así, o así, o así. Dime de dónde a dónde. ¿De 0 a B2? Se dice del inicio del primer vector de B1 al final de B2, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces este sería el vector B. Y aquí se supone que está su dirección, alfa. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo entendiste? Sí, ya. Gracias. El Prieto Flores. Sí, profe. Dime a qué sería igual la resultante aquí en esta figura.
O sea, la resultante ya en forma gráfica. En forma De gráfica la suma de dos vectores. sería igual al vector que va del origen. No, no, no. O sea, me pregunta por la gráfica, ¿verdad? No, por la resultante, ¿a qué sería igual? Pues al vector 1 más el vector 2, ¿no? Exacto. La resultante es igual al vector 1 más el vector 2, ¿no? La gráfica es esta. Pongo el primer vector y a continuación pongo el segundo y luego del inicio del primer vector al final del segundo va mi resultante, ¿no? Y es igual a la suma, la resultante es igual a la suma de B1 más B2. Sí, profe. ¿Alguien tiene duda? No, profe. Bueno, ahora recuerdan que por medio de un triángulo dividido en tres, un triángulo grande dividido en tres triángulos, obtuvimos la magnitud de la resultante, B, que era igual a raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más 2 veces B1, B2 por el coseno de teta. En realidad aquí es teta, el ángulo entre... No es cierto. Está bien. Este es teta, el ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? Entonces, este es para encontrar la magnitud de la resultante. La magnitud de la resultante y también se le conoce ¿cómo que se le conoce tú, Servín? Como vector resultante. Bueno, sí, esta es la magnitud del vector resultante, pero ¿qué otro nombre se le da? Que les dije yo que también se conoce como, o tiene otro nombre, por esto. La dirección. A ver, ¿quién sabe? ¿Es la ley de los cosenos? La ley de los cosenos también se le conoce como ley de los cosenos. ¿De acuerdo? Sí, Esto profe, también muchas es gracias. importante que se lo sepa porque hicimos varios problemas para obtener la ley de los cosenos o la magnitud de la resultante. Y luego también obtuvimos la ley de los senos, que era B, la resultante, sobre el seno del ángulo teta, que va a ser igual al vector B1 por el seno de beta, igual al vector B2 por un seno de alfa. ¿Sí? Esta sería la ley de los senos. Y podemos usar, normalmente usamos esta primera por la resultante que obtenemos con este o este y este. O sea, lo podemos usar la resultante con el vector B1 o con el vector B2. ¿Sí? Y también con el ángulo puede ser este ángulo con este o este con este. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita?
No, ninguna. No, profe. Bueno, le estoy dando nada más ahorita lo más importante del curso como repaso. Es un repaso que le estoy dando, pero esto se supone que ya lo vimos y les pregunté y me dijeron que ya habían entendido, pero pues creo que no han repasado nada. ¿Ya le puedo borrar? Para el vector de posición, que recuerdan que es R, ¿no? R minúscula, que está precisamente en 3 direcciones. En X, Y Z. Este vector de posición está del origen a un punto P. Ese sería nuestro vector de posición R. Y tiene, ¿cuántas coordenadas tiene aquí tú, Luna Martínez? Luna Martínez. ¿Qué nombre dijo, profe? Sí, soy yo. Dígame, no escuché bien la pregunta. ¿Cuántas coordenadas tiene el punto P para definir al vector de posición? Pues O sea, el vector tiene de que posición tener 3 está del X, Y, origen al Z. punto P. ¿Cuántas? X, Y, Z, 3. 3. X, Y, Z, ¿verdad? Esas son las coordenadas de un punto, del vector de posición, digo, de un punto. Esas son las coordenadas de un punto que define al vector de posición. Por ejemplo, yo puedo poner otro vector de posición en este otro lado y ese sería el punto 1 y este sería el punto P índice 2, que también tendría coordenadas. Si ya le estoy poniendo que es el punto 1, pues son coordenadas x1, y1, z1. Y ese sería x2. Bueno, lo vamos a poner al revés. Ese sería 1, y1, z1. Y ese sería el 2, 2, 2. Y este sería el vector R1 y este sería el vector R2. ¿Sí? Ahí tenemos dos vectores de posición que están definidos por dos puntos, por el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Bueno, ahora la distancia entre los dos puntos, ¿de dónde a dónde iría? ¿Quién me dice? Zamora. Zamora, ¿ya te fuiste? No, aquí ando. Pues te estoy hablando, Al final dime. del primer vector al final del segundo. Del final del 1. Sí, al final del 2. Entonces sería el vector R21. ¿Sí? Ahora de ahí, de esa figura, Campero no vino. Franco. ¿Dónde? Dime a qué sería igual el vector R2 en función de los otros dos vectores de posición. La verdad, no sé. Franco.
Hernández. Mande. Dime cómo voy a obtener el vector R21, porque supone que estos dos pues, ya los conozco con sus dos puntos, con sus coordenadas, digo. No me acuerdo. Pues no es que te acuerdes, simplemente está aquí, ve la figura y dime. Aquí en ¿La suma de las coordenadas? ¿Cómo? ¿La suma de las coordenadas? ¿Sí sabes cómo sacar la distancia entre dos puntos? No, es que no me acuerdo cómo era, pero sí sabía. Sabías, pero ya se te olvidó. Pues les digo, son cosas básicas que ya vimos y que les pregunté y me dijeron que ya sabían y ahora resulta que ya no saben. Hernández Jiménez. Presente. A ver, dime, ¿cómo puedo sacar yo de aquí a R21? No me acuerdo, profe. Lo acabamos de ver. Acabamos de ver cuando les puse aquí un vector y sus dos componentes. ¿No sería la suma de sus dos vectores? La suma de dos vectores. Sí, profe, ok. A ver, ¿quién sabe? ¿Nadie sabe? Pues sí. De aquí a acá es un vector. ¿Están de acuerdo? R1. Sí. De aquí a aquí es el vector R1. Y luego de aquí a acá es el vector R21. ¿Qué me indica esto? Que primero pongo R21 y después pongo R21. No es lo que ya les indiqué que es la suma de dos vectores. Primero pongo el primero y luego pongo el segundo. Para la distancia entre los puntos, sí. ¿Es sumar sus componentes? R2. ¿Sí o no? Entonces, se los acabo de decir y me dijeron que sí, me habían entendido. R2 es igual a R1 más R21. ¿Sí o no? O sea, sí. El primer vector, a continuación el segundo. Entonces quiere decir que la resultante va desde el inicio del primero hasta el final del segundo. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito despejar este. Es el que no conozco. Entonces R21 va a ser igual. Este me sobra aquí, lo paso acá. Entonces sería R2 menos R1. ¿Sí? Entonces yo aquí ya puedo obtener la distancia entre estos dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2. Lo vamos a sacar ahorita como vector, ¿no? R21 sería igual, R2 tiene X2. Voy a poner en X. X2 menos R1, X1. ¿Sí? Más UY por Y, voy con Y, es Y2 menos Y1 más la componente en Z, UZ, que va Z2 menos Z1. Y ahí está el vector resultante R21. ¿Sí le entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Lo hemos visto, ¿a poco no se acuerdan? Bueno, ahora para sacar la magnitud de este vector
R21. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice? Para sacar la magnitud de R21, ¿qué tengo que hacer? Servín. Elevarlos al cuadrado, profe. Exacto. Entonces ya tengo R21 igual a raíz cuadrada, ¿verdad? De x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 no, pues ya, así z2 menos z1 al cuadrado. Y esta es la distancia entre dos puntos. El punto 1 y el punto 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues todavía estamos a tiempo. Si me pidieran sacar el ángulo de un vector de 3 dimensiones, ¿cómo lo obtendría, profe? El ángulo de un vector de 3 dimensiones. ¿Cuál ángulo sería? Por decir el ángulo que hay entre la dirección. Bueno, de la magnitud. Aquí estamos sacando la distancia entre dos puntos. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Si tú quieres sacar el ángulo digamos, en este caso aquí, pues ahí no hay, aparentemente tiene ángulos, pero no estamos sacando el ángulo. Si tú quieres sacarlo de aquí, por decir algo, estos son los tres vectores, ¿no? Y este es el ángulo, voy a suponer que este es el ángulo alfa. ¿Cómo obtienes tú el ángulo alfa de ahí? Ya puedo borrar esto, ¿verdad? Ahí están los apuntes. ¿Cómo obtengo yo el ángulo, digamos, alfa? ¿Cómo lo obtendrías? Con B, coseno del ángulo. Ah, no, el ángulo sería al revés. Lo Perdón. puedes sacar por coseno, por seno o por tangente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por ejemplo, aquí, si tú vas a usar el cateto opuesto y el cateto adyacente, puede ser tangente. Si vas a usar el cateto adyacente, es por coseno. Y si vas a usar el lado opuesto, pues es por seno, ¿verdad? Entonces, digamos, B va a ser igual a bueno, vamos a hacer aquí. Lo voy a hacer por coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Yo quiero obtener al ángulo, al vector B1, va a ser igual. Bueno, pero tú querías el ángulo, ¿verdad? Sí. Tú querías el ángulo, entonces ya después del coseno despejas al ángulo, es coseno a la menos 1 de B1 sobre B. ¿Sí? Sí, déjeme tomarle captura tantito. Listo, muchas gracias. ¿Ya lo entendiste o no? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda?
¿Ninguna duda? No, profe. Sería lo mismo si yo pongo el triángulo, bueno, lo puse igual, si lo pongo al revés. Ese sería alfa, ese sería B1, B2 y B, ¿verdad? Ese sería alfa. Este es el cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa. ¿Alguna otra pregunta?